Ahora vamos a ver cómo haríamos para encontrar un elemento en la tabla periódica a partir de sus cuatro números cuánticos. En general, lo que nos dan son los cuatro números cuánticos del electrón representativo del elemento, que es el último electrón que ingresa en la configuración electrónica. Es decir, por ejemplo, si un elemento tiene 23 electrones, el electrón número 23, ¿sí? El último que vamos a colocar en nuestra configuración electrónica, ese es el que nos está mencionando por ahí nuestro número cuántico. Por ejemplo, que nos diga que este es el número cuántico correspondiente al electrón representativo o al último que ingresa en la configuración electrónica. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bien, primero que nada, esto que está acá, ¿sí? En el resumencito, que es relacionar el número principal, ¿sí? Con el nivel de energía. Y el número secundario con el tipo de subnivel o la forma que va a tener el orbital. Y con eso quiero decir esto, que el 0 tiene que ver con el tipo S, el P con el 1 con el tipo P, el 2 con el tipo D y el 3 con el tipo F. Entonces, por ejemplo, en este caso, el electrón que me están mencionando acá es un electrón. El último electrón que entró en un nivel tipo, en un nivel 3 y en un subnivel tipo P. ¿Sí? Esos dos datos los hago con estos dos numeritos. Esto con el 3 me dio el nivel y esto me dio el tipo de subnivel. Ahora, del nivel P, ¿sí? Puede haber sido cualquiera de los 6 electrones del subnivel P. ¿Sí? El subnivel P se representa con 3 orbitales, es decir, con 3 cajitas. Vamos a poner así, tendrían que ser del mismo tamaño, pero bueno, ahí más o menos. Ahora, ¿en cuál de todas estas entró? Bien, cuando yo veo los números, esta sería la menos 1, esta sería la 0 y esta sería la 1. El último electrón me está diciendo que entró acá, en la cajita 0. Es decir, que el último electrón este está entrando acá. Acá es donde tengo que prestar atención. Ahora, ¿cuál de los dos es? Bien, es el positivo. Entonces, si yo empiezo a llenar esta cajita, ¿sí? Recuerden que siempre para llenar las cajitas cuánticas, ustedes ponen primero uno para arriba, luego uno para arriba acá, después uno para arriba acá, y hasta que no tengo un electrón hacia arriba en cada cajita, no puedo empezar a completar las cajitas hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el último electrón que entró es un medio positivo, ¿sí? Y entró acá en el 0, quiere decir que el último electrón que entró fue este. ¿Sí? Fue un electrón que va hacia arriba y que entró en la cajita del medio. Entonces, si este fue el último electrón que entró, quiere decir que la tercera cajita no tiene ningún electrón y por tanto no he podido completar ninguna de las otras. Entonces, el último electrón que entró fue este que está acá. Si este fue el último que entró, sí o sí, la máxima cantidad de electrones que puede haber acá es 2. ¿Sí? Que son esos dos electrones. Entonces, yo ahora sé que este número cuántico, que es el último que entró en la cajita, me acaba de generar la terminación de la configuración electrónica de mi elemento. Ahora esto te quiero buscar en la tabla periódica. ¿Cómo lo voy a buscar? Bien, acá tengo el nivel que me da el periodo en la tabla periódica. ¿Sí? A veces, cuando termina en D no coincide tanto esto, pero sí tengo que tener en cuenta la terminación, es P2. ¿Sí? Cuando el último electrón entra en un subnivel tipo P, sí o sí está en esta zona de la tabla periódica. ¿Sí? Es un no metal o es alguno de estos metales del grupo P. Si el último electrón hubiera entrado en un tipo D, o estaría acá en los de transición. Si hubiera sido en un F, el último electrón entró en un F, ¿sí? Estaría en transición interna. Si el último electrón hubiese entrado en un S, S1 estaría acá en los alcalinos y S2 estaría acá en los alcalinotérreos, sería un representativo metálico. Ahora, nuestro elemento, su último electrón entró en un 3p2. ¿Sí? Bien, cuando es representativo, ya sea acá o acá, el último electrón ingresa en el nivel que me está comentando el apartado generalmente, sobre todo en los niveles pequeños. Entonces, terminó en P2, bien, todo este grupo de acá termina en P1. Todo este grupo de acá en P2. Esto es en P3, en P4, en P5 y en P6 los gases nobles. Entonces, si el último electrón entró en P2, seguramente
es alguno de estos elementos de acá. El carbono, el silicio, el germanio, el estaño o el plomo. ¿Sí? Ahora, si me está diciendo que está en el periodo 3, porque está en el periodo, o sea, acá me dijo que el último electrón entró en 3, P2. Esto quiere decir que es de este grupo, ¿sí? Del grupo 14, y además está en el periodo 3. ¿Sí? Periodo 3 es este de acá. Entonces, tengo la fila, tengo la columna, y el elemento al cual corresponde este electrón representativo es el silicio. ¿Sí? Si ustedes hacen la configuración electrónica del silicio, ¿sí? Fíjense que tiene 14 electrones. Vamos a corroborar lo que acabamos de decir. El silicio tiene 14 electrones. Entonces esos 14 electrones hay que acomodarlos. ¿Cómo los acomodo? Con el diagrama, en el diagrama de Moeller. ¿Sí? Recuerden que primero colocamos en el 1s1, pero en el 1s ya vamos a poner 2 electrones. Después tenemos el 2s, 2 electrones más. Después tenemos el 3, el 2p. El p me afecta hasta 6 electrones. Y acá ya tenemos 10 electrones en total. Después tendríamos el 3s, en el cual podemos poner 2 electrones. Y hasta acá tenemos 12 electrones. Y después empezaríamos a llenar el 3p. Pero como hasta acá ya tenemos 12 electrones, los 2 electrones que me faltan para llegar a 14 los voy a poner acá, 3p2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la configuración electrónica del silicio, 14 electrones, y podemos ver efectivamente que terminaba en 3p2, que me corresponde con estas cajitas cuánticas, me corresponde con lo que hicimos acá, y esto lo habíamos obtenido a partir del número cuántico. Fíjense cómo a partir del número cuántico del último electrón que ingresa en la configuración electrónica, puedo obtener su lugar en la tabla periódica. ¿Sí? Puedo saber a qué grupo y a qué periodo pertenece. Esto tienen que tener cuidado en los elementos de transición, en todos los elementos de transición y transición interna, pero principalmente en los de transición, que son los que por ahí suelen aparecer en algún examen o algo así. ¿Por qué? Porque un elemento de transición que termina en 3D5, ¿qué tengo que recordar yo? Tengo que ir a ver el diagrama de Moeller. ¿Sí? Si van al diagrama de Moeller, a ver si lo encuentro rápido. Bien, ahí se copió, perfecto. Tengo electrones en 3D5, ¿sí? Tengo que ver a dónde está el 3D5. Acá está el 3D5. Pero ¿qué pasa con los elementos de transición? Que si yo estoy llenando el 3D, es porque antes he tenido el 4 completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un elemento cuyo último electrón entró en un 3D, ¿sí? Es un elemento que ya tiene algún electrón, por lo menos, en el 4S, porque el 4S debería estar completo. Entonces, ¿qué pasa? Con el D5, ¿sí? Puedo ir y saber que es un elemento de transición, ¿sí? Y si yo miro los elementos de transición, ¿sí? Acá tengo los representativos, para acá tendría los no metales y los metales del grupo P. Si yo miro acá los de transición, que son los terminados en D, el grupo 3 de acá son los terminados en D1, el grupo 4 son los terminados en D2, el grupo 5 terminados en D3, el grupo 6 los terminados en D4, el grupo 7 los terminados en D5. Acá debería ubicarme, ¿sí? En el grupo 7. Pero cuando voy a buscar el periodo de este elemento, ¿sí? No es el periodo 3. ¿Por qué? Porque si estoy llenando el D5 quiere decir que ya tengo electrones en el grupo 4. Quiere decir que el máximo, ¿sí? Máximo nivel de este elemento no es el 3 en el que estoy llenando ahora con el D, sino que ya tengo electrones en el 4. Entonces, el grupo va a ser el 7, que me lo da esto de acá. Pero el periodo, dado por este numerito de acá, no va a ser el 3, sino que va a ser el 4. Entonces, me vengo a la fila que me marca el periodo 4. Y me vengo a la columna que me marca el grupo 7. Y ahí voy a encontrar mi elemento. ¿Sí? En este momento, si miran una tabla periódica, el elemento del grupo 4 y del periodo 4 y el grupo 7 vendría siendo el manganeso, que termina en 4s2, 3d5 su configuración electrónica. ¿Estamos de acuerdo?
Algo muy similar pasa en los elementos representativos, los de transición interna, pero incluso se hacen dos grupos hacia atrás. Es decir, si yo domino en, no sé, en 4F, quiere decir que ya he empezado a llenar el nivel 6. Es decir, que domino en 4F, está en el periodo 6, pero según cuánto le tenga en el F, puedo ver el grupo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea más o menos de cómo ubicar en la tabla periódica. Estos son los elementos que tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Parto del número cuántico, armo esto que tengo acá, ¿sí? Con el nivel, el subnivel y la cantidad de electrones, ¿sí? Ayudándome con las cajitas cuánticas, ayudándome con esto que tengo acá. Todo eso tengo que tenerlo en mente a la hora de pasar a esto. Y una vez que ya tengo acá, empiezo a ver en dónde están ubicados esos últimos electrones. Si es un S, no hay problema. Tengo el nivel, subnivel, puedo encontrar el grupo, periodo, todo tranquilo acá. Si es representativo, lo mismo. Si hay transición interna, para encontrar el periodo, agarro el nivel que tenga acá y le sumo 1. ¿Sí? Es decir, si es de transición, perdón, termina en D, perfecto. Agarro el 3, le sumo 1, 4. Ese es su periodo. Si es D, me fijo. D1 va a ser grupo 3, D2, grupo 4, D3, D4, D5, D6, y así va subiendo el grupo. Hasta el D10, que estaría bien pegadito a los representativos. Y si termina en F, agarro este nivel que tengo acá, si termina en F, le sumo 2 para encontrar el periodo, y según en qué F esté, empiezo a contar el grupo en el cual se encuentra. Mientras que si termina en P, bien como vimos acá, es representativo del lado derecho, o es representativo metálico o de los no metales. Y si termina en S, ¿sí? Puede ser S1, alcalino, S2, alcalino tercio, es decir, grupo 1 o grupo 2, no tengo otra opción terminados en S. Y directamente el N me va a dar el nivel en el cual se encuentra.